Mitos y arte, 17. En el Imperio Romano. En los tiempos de la dominación romana hay pocos cambios en lo que a mitos en el arte se refiere. Nuestro recorrido comienza en el siglo II a.C., en plena República, y llega hasta el siglo V después de Cristo. El helenismo es la base del arte romano. Pompeya es una ciudad romana y sus pinturas murales son ejemplos del arte helenístico. Este fresco pompeyano representa la boda de Zeus y Hera. El nacimiento de Afrodita. En este bajorrelieve de finales del siglo II a.C., Poseidón y Anfitrite decoraban el monumento de un general y magistrado de la antigua República Romana. Los romanos incorporan la mitología griega a sus propios ritos en el siglo I a.C. Es la época de Julio César, Octavio Augusto y los grandes poetas latinos Virgilio, Horacio y Ovidio, que constantemente aluden a los mitos griegos en sus obras. Ovidio, en su obra Las Metamorfosis, pasa revista a los mitos más relevantes y enriquece la mitología con fábulas nuevas. Los romanos dan a los dioses otro nombre. Apolo es el único que no cambia. Aquí tenemos a Hera, que llaman Juno. Zeus es Júpiter, Poseidón, Neptuno, Hades, Plutón, Demeter, Ceres, Hestia, Vesta, Afrodita, Venus, Dioniso, Baco, Heracles, Hércules, Atenea, Minerva, Apolo, Apolo, Artemis, Diana, Perséfone, Proserpina, Hefesto, Vulcano, Hermes, Mercurio, Ares Marte, y Eros. Cupido. En los siglos posteriores suele identificarse a los dioses con sus nombres romanos, pero en lo que respecta al conocimiento de la mitología hay que conocer sus orígenes y su carácter griegos. A la diosa romana Paz, el emperador Octavio dedica el altar de la Paz de Augusto, del año 9 al 13 a.C. En el altar, Gea abraza a dos niños. A ambos lados tiene dos genios femeninos, el del aire sobre un cisne y el del agua sobre un monstruo marino. En los siglos de dominación romana, la cultura griega pervive incorporada a la latina. La mayoría de los artistas eran griegos. Los romanos ricos compraban las grandes obras griegas o encargaban copias de ellas, como esta escultura de Artemis Diana de Mitilene, uno de tantos ejemplos de una copia romana realizada en el 2 después de Cristo de un original griego del 4 antes de Cristo. Gracias a que las reproducciones romanas de esculturas griegas fueron tan abundantes, ahora podemos encontrarlas en cualquier museo occidental, como esta de Apolo. El certero, el de larga cabellera que no ha sido cartada, soberano del arco de plata, veloz como el pensamiento. Apolo ejercerá gran autoridad tanto entre los mortales como entre los inmortales. En esta época se realizan muchos mosaicos, como este de Toledo, que representa a Hilas, un joven amante de Heracles. Hilas no aparece en las artes plásticas hasta el tiempo de los romanos. Contamos su historia en uno de los últimos capítulos. En el Imperio Romano, la iconografía mitológica va en auge hasta el siglo II después de Cristo. Al siglo II pertenece el hipnos, sueño, del Museo del Prado. Las horas solían ir en la comitiva de otros dioses, como la dorada Afrodita, Dioniso, Perséfone o el dios Pan. Este relieve del siglo II después de Cristo es de la época de Adriano. Eunomía, dice, e Irene guardan las puertas del Olimpo celeste. Ellas las abren y las cierran. Se decía que las horas habían criado a la diosa Hera. Cuando la diosa salía o entraba en el Olimpo, cuidaban de su carro y de sus caballos.
También de la época del emperador Adriano es esta Afrodita Venus de Capua. También del siglo II después de Cristo es la Afrodita agachada del Museo del Prado. En el arte hay algunas actitudes que al repetirse adquieren la naturaleza de modelo o arquetipo. Uno de estos es la diosa Afrodita mientras se baña agachada. La del Prado tiene una particularidad. Apoya su rodilla derecha sobre una tortuga. Plutarco, un historiador de la época del helenismo, interpreta que la tortuga simboliza un ser que carga con todo el peso de la casa sobre sus hombros, como le ocurre a la mujer. Había algo más. Se creía que las tortugas no tenían lengua y que por eso guardaban silencio. Sin comentarios. Este Zeus Júpiter, tonante del Prado, en mármol blanco de casi 2,5 metros, es un modelo típicamente romano. La cabellera cae hasta la nuca y está ceñida por un cordón. El rostro está cubierto por una densa barba. La prueba de que se trata de Zeus y no de Poseidón, por ejemplo, es que la cabellera y la barba están más cuidadas en el caso de Zeus. Poseidón, Neptuno, está cerca. La barba y la cabellera son más largas y desordenadas. El pecho más ancho y los músculos más destacados indican que se trata del dios de los cabellos azules, el que agita la tierra, como le llamaban los griegos. El delfín que le acompaña despeja la duda que pudiese quedar de si se trataba o no de Poseidón. Seguimos en el siglo II. Tenemos aquí a Dioniso Baco, en Roma. En el séquito de Dioniso Baco nunca falta su preceptor, Sileno, un sátiro viejo, lascivo, borracho, obeso, pero sabio y capaz de profetizar si está bebido. Es hijo del dios Pan, de quien todavía no hemos hablado. La escultura está inspirada en una de Praxíteles. Igualmente del siglo II después de Cristo es la Ariadna del Museo del Prado. Hija del rey de Creta, Minos, cuando Teseo llegó a la isla con la intención de matar al Minotauro, Ariadna se enamora de él y decide ayudarle. Da a Teseo un ovillo de hilo que utilizaría para no perderse en el laberinto. Teseo le prometió llevársela con él a Atenas, pero cuando hicieron escala en la isla de Naxos, Ariadna se quedó dormida en la playa. Teseo aprovechó y la abandonó. ¿Qué motivó esta conducta? Es algo para lo que la mitología no tiene respuesta. También es del siglo II después de Cristo este relieve, por el que cobran entidad visual dos personajes humanos, Dédalo e Ícaro, padre e hijo. Dédalo fue el constructor del laberinto cretense, refugio y cárcel del Minotauro y posteriormente de él mismo. Había que ocultar al monstruo de los ojos del pueblo. Yo fui el encargado de construir para él una prisión. Un laberinto del que no podría escapar jamás. ¿Quién me iba a decir a mí que llegaría el día en que los apresados en el laberinto seríamos mi hijo Ícaro y yo? De allí solo podías salir si volabas como un pájaro. Las alas de Ícaro estaban listas hacía días. Fabriqué primero las suyas. En caso de ser descubiertos, Ícaro contaría con una oportunidad más. Mientras daba los últimos retoques a las correas que sujetarían mis propias alas, algunos fragmentos de mi vida pasaron ante mis ojos. Me vi en plena juventud huyendo de Atenas y llegando a Creta para evitar el castigo. Había cometido un crimen execrable en la ciudad que me había visto nacer. Mi sobrino Perdix no merecía morir. Era un buen muchacho y muy inteligente. Inventó la sierra y el compás. Llegué a plantearme si la misma Atenea le inspiraba. La envidia me envenenó. Todo mi cuerpo temblaba cuando empujé a Perdix desde la Acrópolis. La impresión que me causó Minos
Cuando desembarqué en Creta, nunca la olvidaré. Tiene algo, quizás sea cierto, que es hijo de Zeus. Tampoco olvidaré a Pasífae, la reina. Decía ser hija del sol. Era una loca. ¿Y quién podría olvidar a la criatura, producto de la aberrante lujuria de Pasífae? Minotauro llamaron al monstruo que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. Ahora Minos está furioso porque Teseo ha matado al monstruo y porque su hija Ariadna ha sacado de mi laberinto al príncipe ateniense y ha huido de Creta con él. No llegué a ver a Teseo, pero a juzgar por lo fascinada que estaba la princesa, también debía tener algo especial. Dicen que presume de ser hijo de Poseidón. Para sacar a Teseo del laberinto, Ariadna utilizó un ardid que yo le enseñé cuando era una niña. Cómo pasar un hilo por las espirales de la concha. Se coge una hormiga, se le ata un hilo y se mete la hormiga en la concha. Ícaro me pregunta de qué me río. Le contesto que comparaba a Teseo, el hijo del rey de Atenas, con una hormiga. Le digo: Ícaro, esa correa está muy floja, las alas no deben desplazarse, aunque lo más importante ya sabes qué es. Ícaro me interrumpe para decir: lo sé, padre, que no vuele ni muy bajo ni tampoco demasiado alto, porque el calor del sol ablandaría la cera que sujeta las plumas en las alas y caería a tierra sin remedio. Y si yo muriese, todos dirían que Dédalo no es tan inteligente como se cuenta. ¿Lograremos nuestro objetivo? Lucho como puedo contra un mal presentimiento. La historia termina mal. Ícaro se aproximó demasiado al sol y se precipitó a tierra. Son muchos los artistas que representan la escena. La botánica ha puesto su nombre a este lecho endémico de Nueva Zelanda. Con esta versión de Hércules en mármol pasamos al siglo III después de Cristo. Glicón, el escultor, era ateniense. Es una copia de la perdida escultura en bronce de Lisipo de 600 y pico años antes. También es del siglo III después de Cristo este bajorrelieve de un altar romano de Cibeles y Atis. En la versión de Ovidio, Atis era un joven príncipe de Frigia, cuyo amor a los bosques explica que eligiera vivir allí. En el bosque tenía la diosa Cibeles su templo y Atis fue admitido para ser guardián. Le pusieron una condición: debía mantener su castidad. Sagaritis, una ninfa de los árboles, había visto a Atis y se había enamorado de él. Cuando Cibeles se enteró de los amores de la dríade y el joven, derribó el árbol cuya vida iba unida a la de Sagaritis. La muerte de la ninfa sumió a Atis en la locura. En este estado se mutiló a sí mismo. Cibeles volvió a incorporarlo a su servicio. Una pequeña flor, la violeta, nacía donde la sangre de Atis había caído. Imagino que nadie se percató del hecho. En el siglo III comenzó la crisis de lo que conocemos como mundo clásico. El emperador Constantino hace del cristianismo la religión oficial. En el siglo IV, el emperador Teodosio inicia una persecución del paganismo. Los cristianos fundamentalistas que querían acabar con la cultura clásica ganaron la partida, y en el siglo V después de Cristo la iconografía mitológica desaparece. Solo se permiten personificaciones de la tierra, constelaciones y ríos, como esta del río Nilo.
o esta del río Tíber, que había sido realizada en Roma hacía 3 siglos. Hasta finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII, todo continúa sin cambios, es decir, con la iconografía mitológica desaparecida. Gracias por vuestra atención.